Hace unas semanas fuimos a visitar la bodega Recaredo. Esta bodega es famosa por ser pionera en la elaboración de espumosos de terroir, es decir, de una sola parcela y de una misma variedad. Están ubicados en Sant Sadurní d'Anoia, de hecho, en el casco antiguo. Es cierto que no es lo más cómodo, pero es su manera de honrar sus raíces. Vamos a entrevistar a Ton Mata, forma parte de la tercera generación de la bodega y es uno de los impulsores de la marca colectiva Corpinat. Me gustaría empezar conociéndote y que te presentes, porque al final tú, según tengo entendido, has estudiado aeronáutica, un MBA, te dedicas al mundo del vino, o sea, un poco, eres la tercera generación, enólogo, consejero delegado. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel aquí? ¿Quién eres? Bueno, soy parte de la familia y me siento parte importante del proyecto, ¿no? Y con una trayectoria muy bonita. La verdad es que estoy muy contento de la oportunidad que me ha dado Recaredo. Durante, 30 vendimias, va a ser mi vendimia número 30 este año, ¿no? Y bueno, empecé pues estudiando fuera de aquí. Cuando era joven no me interesaba para nada el mundo del vino, no me interesaba para nada el mundo de mi padre y supongo que quise huir de la familia, del pueblo, irme lejos, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Sí. Es como un viaje iniciático y me fui a estudiar una carrera que no se podía hacer aquí, que se tenía que hacer lejos. Y bueno, estuve en Madrid estudiando ingeniería aeronáutica durante unos años. Claro, no podía volver sin haber terminado la carrera, así que terminé. Pero nunca me he sentido ingeniero realmente, ¿no? Aunque tengo un título de ingeniero, yo veía que mis compañeros tenían una gran vocación de ser ingenieros, yo no. Y afortunadamente, pues cuando terminé ingeniería, hablé con mi padre muy en serio y nos dimos una oportunidad, ¿no? Me apetecía pues redescubrir el mundo del vino, probarlo. También desde fuera te das cuenta de lo que estaba haciendo mi familia, ¿no? De lo que estaban haciendo mis primos, mi tío, mi padre. Y también en algún momento me apetecía pues formar parte de todo este proyecto, ¿no? Y entonces pues me quedé un año más en Madrid y ahí estudié enología en un posgrado que se hacía en la Politécnica de Madrid, en la Facultad de Agrónomos, y ahí la verdad es que fue cuando el mundo del vino me enganchó verdaderamente, ¿no? Cuando empecé a disfrutar mucho pues haciendo acideces volátiles en el laboratorio o estudiando los portainjertos que me los aprendí de memoria sin esfuerzo, ¿no? Y recuerdo que mi padre cada vez que venía a Madrid pues nos traía en el coche cargado de vino y con los compañeros de piso pues empezábamos a hacer nuestras primeras catas, ¿no? Ok. Y así fue cuando digamos que me reenganché al mundo del vino, ¿no? Luego ya en el 96 empecé a trabajar aquí, vamos a decir como profesional, pero me matriculé de enología en la Facultad de Enología de Tarragona y afortunadamente pues ya me convalidaron todas las asignaturas más difíciles y disfruté también mucho porque solamente hacía asignaturas de viticultura y enología. Coincidí con gente pues que hoy en día son grandes enólogos y enólogas, ¿no? Desde Sternin, Joan Rubió, Sara Pérez o Delfí Sanauja de Paralada o bueno, Ricard Rofas, muchísima gente que en ese momento pues coincidimos en la facultad y que no solo lo que aprendes en la facultad, sino la gente con la que estás, ¿no? Y nada, y hasta hoy. Se Aquí dice pronto, estamos. ¿eh? Sí, sí. O sea, has dicho que tú empezaste aquí a trabajar en el 96, en el 2010 asumes un poco la dirección, ¿no? Entras en papel de Sí, dirección. sí, primero, pues los primeros años, pues me acuerdo que los primeros años vendimiaba, ¿no? Y estaba pues abajo en la cava, pues yo creo que hay que empezar así, yo creo que pasar por una vendimia en la viña, vendimiando una, dos o tres, es algo necesario para Claro. cualquier enólogo, así que estoy muy contento de haber empezado en la viña y poquito a poquito pues fui asumiendo más responsabilidad dentro de la parte técnica, ¿no? Hasta que en el 2010, pues bueno, digamos que la familia me propone para ya tener una responsabilidad más en la gestión empresarial, ¿no? Hice un posgrado en dirección de empresas familiares en EADA, en Barcelona, que también pues, me vino muy bien porque Claro. te da una visión más amplia de no solo la parte técnica, sino más amplia de cómo funciona una empresa y más aún cómo funciona una empresa familiar, ¿no? Tan arraigada en el territorio como son las empresas agrícolas, ¿no? O vinculadas a la vitivinicultura. Y bueno, del año 2010 al año 2020, pues estos 10 años pues tuve el honor de ser el director general de Recaredo, ¿no?
En todos estos años pues también trabajamos el protocolo familiar, claro, estamos 6 familiares trabajando juntos, mi padre, mi tío, 3 primos míos y yo, ¿no? Jordi, Josep, Carlos y yo. Y aquí seguimos, ahora Carlos pues se dedica a otra cosa, pero Jordi, Josep y yo, los 3 primos, continuamos trabajando juntos desde hace, pues ya te digo, 29 años, va a ser 30 porque yo fui el último familiar de tercera generación que me incorporé y afortunadamente pues seguimos juntos, pero ha sido muy importante para nosotros también establecer pues estos protocolos, ¿no? para tener claro, pues saber separar un poco las cosas, ¿no? Lo que es la familia, lo que es la empresa, toda esta parte. ¿Cuál crees que es vuestro impacto como nueva generación en la empresa? ¿Qué creéis que habéis aportado? Creo que yo estoy, la verdad, muy contento de nuestra generación, ¿no? Nosotros hemos culminado un proyecto que las bases ya las pone el abuelo, que nuestro padre y mi padre y mi tío, pues ellos ponen las bases vitícolas del proyecto y nosotros consolidamos el modelo desde lo que es la agricultura biodinámica, que fuimos la primera bodega en el PNDES en certificarnos en Demeter, hasta la obsesión por el terroir, pero llevada hasta las últimas consecuencias, que evidentemente la familia ya te marca el camino, pero es nuestra generación, por ejemplo, la que desarrolla todo el proyecto de levaduras propias, es decir, nosotros no compramos levadura, toda la levadura es nuestra. Esto se dice muy rápido, pero es un proyecto de 20 años. Claro. Y desde el año 2020, el 2020 es el primer año en el que nosotros trabajamos 100% con levadura propia, y es para mí la culminación de un proyecto de vino espumoso de terruño, porque la levadura es fundamental en un vino espumoso. Cuando tú trabajas solo con la nuestra y la levadura que está dentro de la botella durante tantos años de crianza es solo una levadura que viene de nuestros viñedos, tanto por primera como para segunda fermentación, pues hombre, es una satisfacción muy grande, ¿no? Culminamos el proyecto de no trabajar con azúcar de caña, sino las segundas fermentaciones hacerlas exclusivamente con mosto, ¿no? Que, por lo tanto, terruño, una vez más, ¿no? Y el proyecto del Turó d'en Mota, ¿no? Que es un proyecto de la tercera generación junto con la segunda, pero es la tercera generación la que lo hemos visto nacer, hemos visto todas las añadas, ¿no? Con la complicidad, por supuesto, de la segunda, porque sin la segunda no hubiera sido posible, pero al final Turó d'en Mota es el primer espumoso del Penedès de una sola parcela y monovarietal de Xarel·lo, ¿no? Que aún hoy en día nos preguntamos por qué fuimos los primeros en hacer esto, ¿no? Es raro, ¿no? Pero Por lo menos tiene como un significado que nadie creía en los vinos espumosos de terruño en nuestro territorio, ¿no? Cuando en Champagne, por ejemplo, esto se hace desde finales del siglo XIX. Claro, es mucho más común encontrarlo. Mucho más común, o en Borgoña, o en Burdeos, o en Rioja, o en Priorato, ¿no? Siempre han existido los vinos de parcela. ¿Por qué en el mundo del cava en ese momento no existían, ¿no? Pues porque lo importante quizá era más la burbuja, era más otras cosas, ¿no? Y yo creo que nuestra generación en Recaredo pone las bases de lo que es hoy en día el vino espumoso de terruño en el Penedès, ¿no? Esta apuesta por los bruts nature, por las levaduras propias, por las fermentaciones con mosto, pero sobre todo esta relación vino con su viñedo, con su suelo, ¿no? Con su microclima, con todo lo que ocurre alrededor de la viña, ¿no? Todo buscando una identidad como muy marcada, ¿no? Buscando esa identidad, exactamente. Yo creo que en Recaredo, y especialmente nuestra generación, por la influencia previa de las otras dos, porque si no tampoco lo hubiéramos hecho, creo que somos pioneros en esta reivindicación, ¿no? Del vino espumoso mediterráneo como vino de terruño. Y de esto, pues oye, después de una trayectoria de 30 años que no es como la de mi tío, que lleva 70, ¿no? Pero que ya es una cierta trayectoria, pues yo me siento muy contento, la verdad. Claro, orgulloso sobre todo, claro. O sea, nos decías ahora con todo lo que trabajáis, ¿no? Con el tema de las levaduras, con el tema del terruño, tenéis 80 hectáreas que trabajáis con principios de agricultura biodinámica. ¿Cómo planteáis esto? ¿Qué desafío hay ahí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo gestionáis ese tamaño? Ha costado mucho, la verdad, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos 80 hectáreas en propiedad, pero cultivamos 20 más, que son viñedos que no son propios, pero que los cultivamos nosotros, por lo tanto, no hay compra-venta de uva, es decir, es uva que cultivamos nosotros en viñedos de alquiler, pero cultivada por nosotros, por lo tanto, el trabajo es de 100 hectáreas en realidad.
y son 100 hectáreas que llevamos en ecología, pero también en biodinámica. Y la biodinámica entendida de una manera muy seria, es decir, hacemos los preparados en las 100 hectáreas, tanto el 500 como el 501, lo único que ponemos es compost, por lo tanto es un reto monumental el hecho de cultivar de esta manera, ¿no? Y lo más importante para mí, al menos como yo lo siento a nivel personal, no es tanto la parte técnica de la biodinámica, que como yo soy ingeniero, pues toda la parte más de conciencia de la biodinámica al principio me costó mucho y entramos en la biodinámica por la parte más biológica, que era la que un cartesiano como yo podía más fácilmente entender, es decir, qué ocurre a nivel de cadenas tróficas, ¿no? De los animales más grandes, cómo se relacionan con los animales más pequeños, todas estas cadenas y redes tróficas, y esto se puede entender desde un punto de vista cartesiano, ¿no? Si el gusano hace un movimiento vertical y transforma la materia orgánica, la empieza a mineralizar, pues esto es un proceso que puedes entender, ¿no? Y por ahí es por donde entramos en la biodinámica. Y lo que hoy llamaríamos regenerativa era nuestra biodinámica en el año 2006, 2007, 2008, cuando nosotros empezamos en biodinámica, y hasta el momento de certificarnos por Demeter, que esto fue en el año 2010, ¿no? A partir de ese momento nos abrimos a otras partes de la biodinámica, ¿no? Como son las partes menos cartesianas y más de conciencia. ¿Por qué hacemos las cosas de determinada manera? ¿Qué influencia tiene el observador sobre el trabajo que está haciendo, ¿no? Y el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Si a ti te dicen poda 2 yemas, pues podarás muy bien. Pero si tú eres capaz de imaginarte el vino mientras estás podando, no tiene nada que ver ese vino, aunque podes de la misma manera, ¿no? Y esta es la parte que más nos interesa de la biodinámica en los últimos años, ¿no? Este desarrollo más de la conciencia, del equipo, de la humanidad, del humanismo. Nosotros somos una empresa biodinámica, no porque hacemos agricultura biodinámica, sino porque somos una empresa humanista, yo creo en ese sentido, ¿no? Y en los últimos años, por ejemplo, nos estamos esforzando en organizarnos también desde un punto de vista biodinámico, cómo gestionamos, cómo nos autogestionamos, cómo gestionamos nuestros equipos, ¿no? O cómo los equipos de Recaredo se autogestionan, ¿no? Y esto también es un esfuerzo de la parte más de conciencia de la biodinámica. Y esto yo creo que es un camino interminable, es decir, nunca llegas al fin, nunca llegas al objetivo, porque no hay objetivo, porque siempre hay un paso más. Claro, siempre va a haber un horizonte nuevo al que se puede hacer, ¿no? Y esta es la parte ahora que más me motiva personalmente y que más interesante, porque para nosotros Recaredo es una empresa, pero es mucho más que una empresa, ¿no? Una empresa no solo tiene el sentido de estar en números verdes o de ganar dinero. De hecho, nuestro objetivo, evidentemente, es estar en números verdes, pero nuestro objetivo no es hacernos millonarios, ¿no? Igual como nuestro objetivo en la vida no es respirar, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Pero hay que respirar, pues la empresa también va mucho más allá del dinero y es un objetivo vital para toda la gente que está aquí, por lo menos es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que nos sintiéramos todos parte de un proyecto que es tu proyecto profesional vital, y esta es la última parte biodinámica que va mucho más allá de la agricultura, que va mucho más allá de la técnica y que trasciende, ¿no? a una parte de la vida que es mucho más importante que la agricultura, que la empresa, ¿no? Y ahí es donde estamos ahora, pero estamos en los inicios de todo este camino que parece naif, pero que es dificilísimo. Sí, largo y... Largo, difícil y muchas veces parece que hagamos pasos atrás, ¿no? Pero cuando lo miras en perspectiva y llevas unos años, pues... Te das cuenta de lo... Sí, te das cuenta que avanzas y te das cuenta que no solamente hacemos mejores vinos, sino también intentamos tener un objetivo en la vida más allá de hacer buenos vinos, ¿no? Sino que me gusta mucho esta parte como los médicos humanistas, ¿no? Pues a nosotros nos gusta ser una empresa que trascienda un poco más allá de simplemente hacer... Sí. Vale.
Una cosa que me gustaría destacar, bueno, tengo curiosidad por saber el papel de la tecnología, porque por lo que hemos visto de la bodega, hay con muchos procesos que siguen siendo muy artesanales. Pues el movimiento de los pupitres, el degüello manual, pero sin embargo también hay una parte de tecnología que os ha ayudado a llegar donde estáis, ¿no? Como esto que nos contabas de las levaduras. ¿Cómo confluye la tecnología y la tradición en una bodega como Recaredo? A veces no nos resulta fácil, ¿no? Y a veces es un camino natural para nosotros. Es decir, la tecnología, no renunciamos a la tecnología ni a la innovación. Es decir, no hemos parado de innovar desde siempre, no solo nuestra generación. Mi abuelo escribió desde 1924 en el mundo del champán, porque antes se Claro, llamaba así, imagínate. y experimentos, es decir, la coletilla y experimentos marca un ADN, que es el continuamente estar preguntándote por qué hacemos las cosas como las hacemos, y no vale que alguien me diga, no, es que siempre se ha hecho así. Ya. No, mi abuelo ya decía, las cosas no hay que hacerlas como siempre se han hecho, las cosas hay que hacerlas mejor. Con lo cual te demostraba que había siempre una inquietud de preguntarse las cosas, de cuestionarse mucho las cosas, y así continuamos, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te cuestionas las cosas, también quieres ser más eficiente, quieres hacer las cosas mejor, y por lo tanto ahí entra la innovación y entra la tecnología. Fíjate en esta bodega, ¿no? Que digamos que es la gran inversión de nuestra generación, ¿no? Esto es una bodega nueva hecha en las bases de una antigua bodega que se construyó en 1910. Hemos respetado el mismo edificio, las mismas bases, pero es una bodega 5.0, o sea, con nitrógeno autogenerado por nosotros, con tecnología que conectamos todos los parámetros de los depósitos con el laboratorio. Es decir, no renunciamos a este tipo de conocimiento porque nos ayuda a hacer las cosas mejor. Ahora bien, por ejemplo, el corcho, que es algo muy tradicional, pues continuamos trabajando con el corcho por un motivo técnico, porque para largas crianzas nos asegura menos oxígeno dentro de la botella, pero igual de peso tiene el emocional, es decir, porque hay una historia, porque mi abuelo era un degollador profesional, porque trabajaba con corcho y nunca quiso renunciar a ello, porque el corcho es el árbol mágico de la cultura mediterránea y por tanto es algo que no queremos olvidar, porque es un árbol mágico realmente, ¿no? Que protege al árbol del fuego, porque queremos respetar todo eso, porque los bosques de alcornoques hay una diversidad que solo es superada por los árboles de los bosques tropicales. Es decir, toda esta parte emocional, medioambiental, de diversidad, tiene un peso tan importante como la tecnología, como la innovación. Y yo creo que por ese motivo, no sé si hemos sabido o hemos seguido simplemente porque era nuestro camino esta combinación de mundos muy ancestrales con mundos muy innovadores, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos en ello, ¿no? Y por eso, una vez preguntamos a todo el equipo, ¿no? Me acuerdo de dos preguntas que hemos hecho a todo el equipo, ¿no? Sí. Si nos tuvieras que poner una nota del 0 al 10, de 0 al 10 en biodinámica, ¿qué nota nos pondrías, no? Pues la gente de Recaredo dijo un 6. Es decir, eso tiene varias lecturas, ¿no? Pero la lectura que yo hago es que hay mucho camino por recorrer y que la gente de Recaredo sabe que es un camino que nunca se termina y que la gente de Recaredo es muy exigente con el camino que hemos escogido, ¿no? Y la otra pregunta que hicimos fue, ¿sustituirías el corcho por una chapa? Y la gente dijo que no, unánimemente, no hubo ni una sola persona en Recaredo que dijera que quería utilizar la chapa, aunque tenga un coste interno menor, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es el pupitre. El pupitre es un elemento tradicional, ¿no? Pero hay un trabajo enorme, un esfuerzo importante de la persona que está cargando y descargando los pupitres, que eso hay que hacerlo cada mes, y por lo tanto no descartamos que en el futuro, pues para nuestros corpinats de crianza más inicial, digamos, podamos sustituir el pupitre con un método de remoage más moderno. No lo descartamos, pero en ningún caso el corcho, por ejemplo. Vale, es algo que tenéis muy arraigado y clarísimo que hay que seguir por ahí. Y la biodinámica, aunque es muy innovadora, es la artesanía de la agricultura, porque hay que tener un conocimiento de observación. O sea, la innovación en la biodinámica es el conocimiento de observación, pero no tanto en los tratamientos masivos, ¿no? Porque los tratamientos que los hacemos, porque la biodinámica no es que no hagas ningún tratamiento, hay que respetar la biodiversidad. No puedes matar a todos los hongos. Por eso, por ejemplo, por ahora no nos interesa el ozono en la viticultura, no nos interesa los ultravioletas en la agricultura,
porque son métodos de esterilización, de aniquilar todos los microorganismos. Y nosotros creemos que eso no lo podemos hacer. Es como si tú te quedas sin bacterias en el intestino, ¿no? Pues vas a enfermar o vas a ser más vulnerable a las enfermedades. Pues lo mismo le ocurre a la planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos más tradicionales, ¿no? Pero sin renunciar a la innovación y a todas las ventajas que nos puede dar el siglo XXI a nivel de comodidad de trabajo, de eficiencia, de hacer las cosas mejor. El frío, la tecnología del frío, pues por ejemplo, pienso que es para nuestro tipo de vino irrenunciable. Tenemos que trabajar refrigerando y hay muchas maneras de hacerlo. Con esta inversión que hemos hecho nueva, hemos ahorrado el 40% de energía solamente en el circuito de refrigeración. Pues claro que eso hay que... Vale la pena 100% apostar por ello. Vale. Cambiando de tema, quiero hablar de Corpinat, porque Recaredo y tú en concreto fuisteis impulsores de esta marca colectiva, y quiero que me cuentes un poco cómo se vivió la salida de la DO Cava, qué os impulsó a hacerlo, cómo lo estáis llevando ahora después de este tiempo. Bueno, Corpinat yo creo que es algo que tenía que ocurrir también. Francamente, también personalmente, estoy muy contento de la creación de Corpinat. Es algo que si no existiera, nadie pensaría que podría existir. Y sin embargo está ahí, ¿no? ¿Y por qué se creó? Bueno, pues porque el cava no daba soluciones como denominación de origen. Es decir, el cava oficialmente es una denominación de origen, pero realmente yo creo que no lo es, ¿no? Una denominación de origen que tiene 1000 kilómetros de distancia de este a oeste y 700 de norte a sur, que combina climas atlánticos y mediterráneos con tal diversidad de suelos, de alturas, y hay 27 denominaciones de origen en medio, realmente no es una denominación de origen. Otra cosa es que no se pudo hacer mejor, otra cosa es que en ese momento se tuvo que hacer... Esto lo entendemos todo, ¿no? El problema fue que el cava no quiso hacer subzonas y que el cava no quiso segmentar por el modelo productivo como sí se hace en Francia. Es decir, aquellas empresas que estábamos vinificando en la propiedad y que no comprábamos vino, no teníamos una diferenciación en el mercado de forma oficial. No podíamos decir al mercado, que nosotros nos hacemos el vino, nosotros mismos, y no lo podíamos decir de una manera amparados por un sello oficial de la DO, ¿no? Y llegaba un momento que, claro, que se estaba rompiendo la estructura del sector porque no quedaban empresas que vinificaban en la propiedad. Porque desde un punto de vista económico es mucho más rentable no tener prensas, sino comprar el vino a terceros, ¿no? Entonces, al principio, pues 2, 3, 4, 5, 6 empresas iniciales empezamos a reunirnos sistemáticamente para debatir, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? No queríamos ir en contra de nadie, evidentemente, mucho menos en contra del cava, sino que queríamos crear algo que diera valor a nuestro territorio, a nuestros vinos, a nuestros viticultores, ¿no? Que os defina realmente. Exactamente, ¿no? Y que pudiéramos hablar de algo que debería ser muy fácil en el mundo del vino, que es de dónde eres y cómo haces las cosas. Y esa solución a esas dos preguntas, el cava no nos daba solución, ¿no? Y entonces, pues dimos con esta fórmula jurídica, que es una marca colectiva de la Unión Europea, que es una figura jurídica que existe, que aprueba la WIPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de Bruselas, por lo tanto una figura jurídica europea, ¿no? Una denominación de origen es una figura jurídica, una marca colectiva es otra. Denominación de origen es una figura jurídica pública, marca colectiva es privada, lo cual nos daba una agilidad a la hora de escribir un reglamento y nos daba también una seriedad y un rigor que no había otra figura jurídica que nos lo pudiera dar. Eso no significa que una marca colectiva no se pueda convertir en una DO. Sí se puede, pero para empezar era mucho más rápido, mucho más ágil, ¿no? Y el nivel de auditoría es el mismo, es decir, una marca colectiva exige un nivel de auditoría que es el mismo nivel que exige una DO, ¿vale? Entonces, por eso empezamos con la marca colectiva, ¿no? Luego nos dimos cuenta que una marca colectiva permite una serie de requisitos más exigentes que una DO, y que la DO no permite. Por ejemplo, una DO no permite el requisito de vinificación en la propiedad, que es un requisito fundacional para Corpinat. Una DO no permite establecer un precio mínimo de compra de uva para el viticultor. En cambio, una marca colectiva sí lo permite. Una DO permite que una misma marca sea utilizada para multi-DOs, incluso para DOs de múltiples países diferentes, ¿no? Y hay muchos ejemplos de ello. En cambio, una marca colectiva puedes definir un requisito
que las marcas que tú utilizas para Corpinat sean exclusivas de Corpinat. Y eso es lo que hemos hecho, es decir, las marcas de Corpinat van inequívocamente ligadas al territorio Corpinat, porque son exclusivas del territorio. Y esto una DEO no lo permite. Cuando claro. vimos que hay una serie de requisitos que los podemos poner como reglamentarios de una marca colectiva de la Unión Europea y que estos requisitos son fundacionales para Corpinat y no los puedes poner como requisitos de una DEO, pues automáticamente nos sentimos muchísimo más cómodos lo que queríais, en esta figura jurídica, ¿no? Además, es una figura jurídica en la que hemos establecido que cada empresa tiene un voto. No las empresas más grandes tienen más votos, sino una empresa, un voto, con lo cual nos parece un modelo muchísimo más democrático y realmente es un modelo pensado no para el beneficio individual de una determinada empresa, sino para el beneficio colectivo de todas las empresas y, por lo tanto, para el beneficio colectivo del territorio del corazón del Penedès, de Corpinat, ¿no? Sí que es verdad entonces que a raíz de Corpinat, Cava sí que empezó a hacer una zonificación, sí que empezó a trabajar todos estos aspectos que se reclamaban, ¿no? Cava reaccionó, lo que posteriormente hizo Cava, que fue hacer un reglamento de subzonificación y de segmentación vertical en función de la integración vertical de las empresas, se hizo a consecuencia de Corpinat y yo creo para evitar que más empresas salieran de Cava, se vio, digamos, en la obligación de hacer este reglamento que no llega a los niveles de exigencia de Corpinat, pero que por lo menos es un paso adelante y que nosotros aplaudimos, porque todo lo que sean pasos para clarificar, informar de forma fidedigna al consumidor, pues pensamos que son pasos, que son pasos adelante. Por lo tanto, valor añadido que va a ayudar, seguro. Por lo tanto, aunque fue una reacción a Corpinat, y yo creo que es algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo debe reconocer, pero es algo positivo para el territorio. ¿Cómo te imaginas Corpinat dentro de 10 años a nivel europeo o mundial en el mundo de espumosos? Bueno, como a mí me gustaría que fuera Corpinat, pues a mí me gustaría que la gente reconociera Corpinat como un gran bien espumoso del mundo, es decir, ¿no? Una persona de Nueva York, por decirte algo, ¿no? que está pensando en un vino espumoso de gran calidad, pues a mí me gustaría que entre las 3 o 4 palabras que le vinieran a la cabeza le viniera la palabra Corpinat, ¿no? Porque creo que lo merecemos. Pienso que tal como se ha creado Corpinat, tiene que ir en esta dirección, ¿no? Corpinat es un proyecto que se creó con una grandísima solidaridad y con una grandísima generosidad. Por eso pienso que es algo que nadie esperaba. Nadie esperaba que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y es un proyecto enormemente social y vertebrador, ¿no? De un territorio que agoniza aún por estos precios tan bajos de la uva, porque hay pocos compradores de uva, poca gente que hace vino y mucha gente que compra vino hecho y lo embotella, ¿no? Pero se rompió el terruño en el momento que hay muchos viticultores que venden uva y muchas marcas que comercializan botellas, pero hay muy pocas bodegas. Si entendemos la bodega como ese lugar donde se transforma la uva en vino, hay muy pocas en el Penedès, porque el sector no incentivaba a que las hubiera. Y Corpinat es el primer ejemplo en toda la legislación vitivinícola española que incentiva a vinificar en la propiedad. De hecho, sigue siendo hoy en día el único reglamento que existe en España, denominaciones de origen incluidas, que exige la la vinificación en la propiedad. Ni tan siquiera las 2 denominaciones de origen calificadas exigen que esté hecho en la... que esté vinificado en la propiedad. Tú como consumidor no lo sabes. La única garantía de vinificación en la propiedad que tenemos en la legislación española es Corpinat. Entonces, hombre, hay que entender que en Corpinat es una iniciativa a favor de un territorio y que no va en contra de nadie, ¿no? Últimamente, estos últimos años, quizá este está siendo un poco excepcional, pero venimos de unos años de sequía terrible y esto si lo extrapolamos, pues podemos hablar de cambio climático. ¿Cómo encajáis estos desafíos que nos pone el clima? ¿Cómo lo estáis...? Mal. Raso y llano, ¿no? Sí. Mal. Y el que te diga lo contrario miente, ¿no? Es decir, no hay un cambio climático, hay una realidad nueva del clima, ¿no? El cambio climático hace años ya que está aquí, ¿no?
La primera ola de calor se produce en el año 2003, hace 22 años, y desde entonces raro es el año que no hay una ola de calor, ¿no? Pero las dos sequías más importantes de la historia se han producido en el periodo 15-16, que fue el año más seco de la historia, fue el 16, hasta que llega el 23, que ahora es el año más seco de la historia, ¿no? El año 16 es el primer año en la historia que no superamos los 300 litros metro cuadrado de lluvia, y ahora ya es el 16 y el 23, ¿no? Entonces, claro que hay una realidad climática que asusta, ¿no? Por lo menos personalmente a mí me da miedo, la verdad, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos cogiendo el toro por los cuernos y que hay que afrontar una adaptación, pero que es lo que el hombre ha venido haciendo siempre, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo sí que creo en nuestra capacidad de adaptarnos, creo que nuestro terruño sigue siendo ideal, aún y la nueva realidad climática que tenemos un suelo formidable, tenemos unas variedades muy adaptadas a climas duros, secos, cálidos, meridionales, ¿no? como donde estamos, y la lluvia pienso que va a ser suficiente. Lo que pasa es que hay que adaptarse con variedades que hasta ahora utilizábamos poco, pues por ejemplo la sumoll, es una variedad muy adaptada a climas extremadamente secos. Quizá vamos a tener que mirar al sur para incorporar nuevas variedades mediterráneas o más meridionales aún, o de ciclo más largo, que ahora mismo no son mayoritarias. Lo que está claro es que el Chardonnay y el Pinot yo pienso que van a desaparecer. O sea, son variedades de ciclo muy corto, de zonas frías que no tienen, a mi juicio, ningún sentido en nuestra zona. Vendimiar en el mes de julio No, ya, es una locura. es como una locura, ¿no? No digo que no se puedan hacer buenos vinos porque luego hay alguien que lo hace, por lo tanto no podemos denostar estas variedades aquí, pero creo que no van a funcionar, yo es lo que pienso. Por lo tanto, hay esta adaptación varietal, hay que adaptarse también a nivel de portainjertos, hay que adaptarse a nivel de prácticas culturales, pues seguramente marcos más anchos, seguramente buscar esos rincones mejores. ¿No? Aquí nunca nadie se había planteado que si la exposición norte es mejor que la sur, pues ahora habrá que planteárselo, ¿no? Tenemos claro que, por ejemplo, los pequeños bosques son fundamentales como termorreguladores, como atractores de lluvia, como espacios de biodiversidad, y hasta ahora nadie se había fijado en ellos, pero se han salvado de milagro, pero ahora vemos la importancia que tienen, por lo tanto habrá que reforzarlos, ¿no? Y luego, por último, aparte de todas estas adaptaciones, está el riego. Pues personalmente yo siempre he sido contrario al riego, porque me parece que cuando tú defiendes un vino de terruño, el riego es algo muy agresivo, antiterruño, ¿no? Externo completamente, claro. Externo completamente, pero pues este último periodo de sequía nos ha enseñado que habrá algún año que necesitaremos un soporte. No estoy diciendo de un riego productivo, sino algún año un riego de soporte para evitar que se nos mueran las plantas. Claro. Se nos han muerto entre un 10 y un 15% de las plantas, ¿no? Pues es en algunos años este tipo de riego para evitar que las plantas se mueran, ¿no? Y parece ser que hay una manera de hacerlo en nuestra zona que sea económicamente pues, pagable, ¿no? Viable, sí. Que sea medioambientalmente sostenible y técnicamente posible, ¿no? Combinando tres fuentes de agua, que serían las desalinizadoras, las aguas freáticas cuando tengamos y las aguas de depuradora, que ya existen las depuradoras municipales. Pues yo no soy entendido en este tema, pero por lo que dicen los expertos, ¿no? Los técnicos expertos en gestión de agua, se puede hacer siempre que estemos hablando de un riego de este tipo, ¿no? Por lo tanto, Supervivencia de mantenimiento para... Por lo tanto, si queremos que las generaciones venideras superen este problema, porque realmente es un problema, pues yo creo que hay que ir por este camino, y pienso que es un camino digno y que podemos continuar haciendo grandes vinos de terruño también siguiendo este camino, pero hay que aceptar que hay una nueva realidad climática. Sí, sí, desde luego. No podemos negarlo, ¿no? En esta bodega, ya estamos terminando, pero quería hablar de un proyecto de vinos tranquilos que se llama Cancredo, que también estáis trabajando, y si tuvieras que definirlo en un par de líneas, ¿qué diferente o qué semejanzas tiene con Recaredo? Credo es la libertad absoluta, es el aprendizaje
llevar al límite las variedades para nuestro aprendizaje, para nuestro disfrute, para saber qué límite tienen nuestras variedades, qué vinos podemos hacer con ellos, para dar rienda suelta al equipo, ¿no? Si hay alguien de nuestro equipo que quiera inventar un vino, Credo es el lugar donde esto se puede hacer, y Credo es el espacio de inventar vinos, ¿no? Y todo el mundo puede inventar el vino que quiera. Luego, si no se vende o no nos gusta, pues no lo repetimos y nos lo bebemos nosotros, ¿no? El problema es que estamos haciendo muchos vinos que seguimos haciéndolos, y al final estamos haciendo muchos vinos, ¿no? En Credo, pero es un espacio muy bonito de aprendizaje, de creación, de libertad, de más, ¿cómo te diría, no? De más atrevimiento, ¿no? Recaredo es un clásico, y a los clásicos hay que respetarlos, pero Recaredo es sota, caballo, rey, es decir, cada uno de nuestros Corpinats de Recaredo tiene sus viñas muy definidas, son exclusivamente viñedos propios, que nos conocemos al dedillo, y Credo, perdón, es más este espacio experimental, de salirse del papel. Más atrevido, más desenfadado. Sí, sí. Vale. Y estamos también muy contentos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer vinos tranquilos en el año 90, y hacíamos blancos, tintos y espumosos, ¿no? Y todos con la marca Recaredo, ¿no? Y luego un momento que no nos sentíamos cómodos, empezando vendimias a principios de agosto con los chardonnés, porque teníamos chardonnés, nosotros también tenemos un pasado, teníamos chardonnés, teníamos Cabernet Sauvignon, yo planté Cabernet Sauvignon en el 99 también. Vale. Y empezábamos las vendimias a principios de agosto y terminábamos en octubre, ¿no? Y hacemos blancos, espumosos, tintos, rosados, todo con la marca Recaredo, y no nos sentíamos cómodos, era como el foco demasiado abierto, ¿no? Y al final nosotros sentíamos que Recaredo son vinos espumosos y nada más que vinos espumosos, y Credo pues nos dio la oportunidad también, este marco mental para nosotros de separar dos proyectos, que uno es esto, ¿no? Pues más el atrevimiento, la libertad, la creación, y oye, vamos a ver cómo sale, no importa, vamos a probarlo, ¿no? Y si no sale bien, no pasa nada, es una prueba, ¿no? En cambio, Recaredo no, Recaredo es el clasicismo, es la definición, es la sabiduría de muchos años, ¿no? Pues en la reserva particular, por ejemplo, llevamos más de 60 años haciéndolo, ¿no? Entonces, nos sentimos muy cómodos en los dos ámbitos, pero son ámbitos diferentes y diferenciados, ¿no? Hablando de Recaredo, ¿qué tenemos en la mesa que vamos a probar? Pues, bueno, es uno de nuestros vinos emblemáticos, ¿no? El Serral del Vell es el nombre de nuestra finca más importante. Es una finca que está en una especie de altiplano. Un serral, en catalán, es como una pequeña sierra de colinitas, ¿no? No es importante por la altura que tiene, porque no tiene mucha altura, estamos hablando que no llega a los 300 metros de altitud, pero en cambio, en estas pequeñas colinas hay un suelo radicalmente diferente a las zonas más de llanura o más de valle, ¿no? Que es un suelo extremadamente calcáreo. Es decir, aquí tenemos unas piedras blancas en el perfil del suelo, son piedras geológicamente jóvenes, es una formación de unos 2,5 millones de años solamente, pero son piedras blancas muy frágiles, son núcleos que se han formado a raíz de un antiguo insecto, de una antigua planta, de una antigua raíz, donde hubo una acumulación de cal, y la piedra ha ido creciendo alrededor de este. Por lo tanto, son piedras muy irregulares porque no hay erosión en esta piedra, tienen una forma extremadamente irregular, pero tienen una gran influencia en el vino, transmiten un carácter mineral interesantísimo al vino, ¿no? Entonces, mi padre y mi tío, una vez más, que son los grandes artífices de la viticultura en Recaredo, porque ellos fueron los que hicieron la apuesta de viticultura en Recaredo. Piensa que mi abuelo no tenía ni un solo viñedo, nosotros no venimos de una familia de viticultores de generaciones, sino que mi abuelo la primera viña que trabajó fue una viña de su suegro, porque él no tenía ninguna, y luego mi abuelo ya compró alguna viña, pero fue mi padre y mi tío los que hicieron la apuesta de viticultura y los que dijeron, si queremos hacer buenos vinos espumosos, buenos cavas en esos momentos, buenos corpinats ahora, es importantísimo relacionarlo con un gran suelo. Y compraron primero una pequeña parte de lo que hoy es la finca El Serral del Vell, porque les interesó mucho este paisaje, este tipo de suelo. Y desde el año 2006 estamos elaborando
este corpinat que se llama como la finca, se llama Serral del Bell, precisamente para vincularlo estrechamente con este tipo de suelo tan extremadamente calcáreo. Son dos viñedos que están al lado, Xarel·lo 85%, Macabeu 15%, tiene unos 6 años de crianza sobre Elías y destaca porque toda esta parte de crianza sobre Elías, toda esta parte más golosa que le da la crianza sobre Elías, se complementa con una parte muy mineral, que da una gran verticalidad al vino, da una gran sensación gastronómica, ¿no? Sí, sí, y sorprende la frescura para lo maduro que el tiempo que ha llevado de crianza. Es como todavía la conserva de una forma muy Siempre marcada. nos ha interesado mucho que los vinos tengan una gran vivacidad, incluso cuando son vinos de larga crianza, ¿no? Sí, sí, sorprende. Si tuvieras que recomendarnos algún vino, algún proyecto que hayas probado recientemente y que creas que merece la pena destacar, ¿qué me dirías? Me voy a Champagne porque al final ¿Vale? tienes un respeto enorme por esta región que es Champagne, que es una región increíble, increíble. Es como un milagro, ¿no? lo que ha ocurrido allí. Y siempre hay gente que se reinventa, siempre hay nuevas olas de nuevos viticultores que son capaces de hacer un champán que tú no habías ni imaginado, ¿no? y que aun y ser una zona muy clásica, siempre hay un paso más allá, ¿no? Y recientemente he probado un champán que se llama Eric Rodés, de Ambonnet, que es un gran cru en Champagne, y sobre todo cuando conocí al señor Eric Rodés, ¿no? Que es cuando tú vinculas a la persona Sí. y tienes la oportunidad de conocer a la persona, o en este caso la persona que representa, ¿no? el proyecto, y conoces el viñedo y puedes escuchar lo que te explica la persona y probando el vino, Ya, claro, la percepción es... pues la percepción es como una sinergia, ¿no? Que hace que si tú pruebas el vino solo, pues ya me gusta mucho, pero lo pruebas con la viña y con la persona que te explica la historia y sinérgicamente eso se multiplica por 10, ¿no? Sí. Y entonces totalmente. me impresionó mucho Vale. la última vez que estuve en Champagne, que tuve la oportunidad de visitar Eric Rodés con Jordi Melendo, y me impresionaron mucho sus vinos y me impresionó mucho el conocimiento, la sabiduría y la humildad de la persona. Pues nada, agradecemos un montón esta recomendación. Mi sensación está siendo muy parecida a la que tuviste tú probablemente. Estamos aquí en la bodega probando esto contigo, así que genial. Y nada, darte las gracias por tu tiempo. A vosotros. Salud. Salud. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.